Nosotros estamos bien, aparentemente, ¿no? Sí. Y vemos que tú también estás bien y eso nos complace mucho. Te presento Bueno, porque es está, casi obligatorio hacerlo, pero mucha gente sabe de ti y no sabe de nosotros, porque tú eres ya una gran figura del mundo del periodismo, la información, porque te has dedicado con mucho tesón a hacer las cosas muy bien y hoy eres una referencia. Ya, yo un día te vi en un evento que había aquí en Miami, Coral Gables, y estabas lejos y me dio pena ir a visitar, a ir a saludarte porque estabas con poco gente ahí y yo dije, no, no puede ser, no la voy a molestar. Pero de todas pero maneras, ya ustedes debiste saben, haberlo hecho, debiste haberlo hecho. debí haberlo hecho. Ahora me lamento mucho porque un autógrafo tuyo a estas alturas de la vida me haría más o menos poseedor de un... No, yo pensé que íbamos a decir, no sé, para hablar maracucho. Bueno, nosotros hablamos maracucho, pero ahora no porque estamos de norte a sur. Y entonces, Ahora habla tu como inglés. ahora hablamos, bueno, yo hablo un poco de inglés, pero muy malo, ¿no? Porque yo lo hablo, pero no lo Tú estás entiendo. en Miami, tú estás en Miami. Yo estoy en Miami, pero hoy estoy en Atlanta. Ah, bueno, entonces tú hablas es cubano. Bueno, a lo mejor tú sabes ahí. Bueno, mira, Maybor Petit está con nosotros, hay muchos temas sobre los que conversar con ella. Yo preferiría que Maybor hoy con nosotros, Damaso Jiménez de Venezuela, USA ORG, Darwin Chávez, el hombre que convierte los rumores en verdades, y Francisco Rojas, que es quien los reúne a ellos para poder conversar todos los sábados, pero que esta emisión estará en YouTube, yo pienso que en la noche de hoy o otra vez mañana muy temprano. Hoy contamos con Maybor Petit, esperamos sacar de Maybor todo lo que tenga que decirnos sobre esa bella ciudad que se llama Nueva York y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Estados Unidos, y son unas informaciones muy terribles. En Miami, por ejemplo, con la apertura más o menos de la ciudad, comenzaron a crecer los casos de coronavirus y entonces los contagios y la cosa. Y eso de verdad que tiene preocupado no solamente a la gente que vive acá, sino también a gente en el mundo, porque la pandemia no es un problema de un sector o de una población en particular, sino prácticamente un problema global. Te dejo con la palabra para que tú vayas ilustrando. Sí, bueno, un placer estar con ustedes, compañeros y venezolanos de una amplia experiencia en materia del periodismo y del análisis. ¿Qué les puedo contar de acá de la ciudad de Nueva York? Fuimos el epicentro del coronavirus y posteriormente hemos sido el epicentro de destrozos por parte de hordas manifestantes que inicialmente se lanzaron a la calle a pedir justicia por el asesinato en manos de la policía de Minneapolis de George Floyd, pero que posteriormente se vinieron trabajando células infiltradas aparentemente, y eso es lo que nos han contado algunas de las fuentes policiales, para destruir una parte de la infraestructura de las tiendas, de los negocios pequeños y medianos, con empresas, tiendas, y han llegado inclusive a prácticamente vandalizar estatuas, edificios federales, los edificios de la policía, destrucción de la propiedad pública y privada, principalmente en los condados de Manhattan, de Brooklyn y del Bronx, aunque ayer se presentaron también una serie de estos vándalos, ya no hayamos cómo llamarlos, que destruyeron y vandalizaron una parte de las pequeñas empresas en el condado de Queens. Revisando esto porque como venezolanos ya tenemos la experiencia de observar cómo estos grupos de izquierda radical se empiezan a infiltrar en manifestaciones pacíficas y empiezan a actuar como motor para generar la violencia. Observamos, eso ocurrió antes de ayer, el día jueves, en una zona donde se centran la mayoría de las manifestaciones, que es en Union Square. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero es una zona bien amplia donde hay una plaza que por lo general sirve de escenario para cualquier manifestación en contra de cualquier cosa, porque aquí en Nueva York se manifiesta en contra de cualquier cosa o a favor de la libertad de los países, etcétera. Pero en esa plaza observamos como miembros de esas pandillas
estaban repartiendo unos panfletos donde se hablaba directamente con la cara de George Floyd de la revolución socialista. De hecho, descubrimos ese día que había un partido o un movimiento político llamado así, Revolución Socialista en América, y hay reuniones, hay página web, hay correo electrónico, es decir, que independientemente que estén bajo la sombra, funcionan y operan al menos en Nueva York. ¿Ok? No hemos logrado constatar si hay estas células en otros estados o en otras ciudades. Hasta el momento tenemos la evidencia, tengo los documentos que ellos presentaban, me puse a chequear todo y resulta que tienen rato funcionando de manera clandestina, Hay por obviamente. una pregunta, una consulta. ¿La izquierda internacional está involucrada? ¿Hay participación del chavismo financiando grupos en esas protestas? Bueno, en el caso de Nueva York no he logrado constatarlo, sino que me remito directamente a esta agrupación que es y se autocalifica como socialista. Sin embargo, en Washington, D.C. y en Miami sí han habido elementos que prueban la presencia de cubanos y venezolanos en esas protestas. Pero acá no se ha producido ninguna evidencia. Hay señalamiento, unos estima que puede ser así, y te lo digo porque hubo un caso acá donde Delcy Rodríguez y el fallecido, que para la época era el embajador, perdón, de Venezuela en Estados Unidos, estuvieron presentes en un centro comunitario en el Bronx que tenía amplios contactos de la época de Chávez, todo lo que era el manejo de presupuestos, el manejo de ayudas, ahí se entregaron esos acuerdos a favor de el gas, y recuerden eso, que se entregó petróleo a los grupos del Bronx, etcétera, y allí se formaron unas células que tenían el apoyo, y recuerdo que cuando hicieron el famoso mural de Chávez en el Bronx, estuvimos conversando con varias de las personas que estaban por los alrededores y nos comentaban que ahí funcionaban células chavistas, y de hecho lo pudimos observar porque ese centro comunitario recibía fondos y Delcy Rodríguez estuvo allí presente para inaugurar el mural y también una serie de actividades que se estaban realizando en ese centro comunitario. Pero de ahí a probar en estos momentos que esas células que sabemos funcionan están directamente involucradas, necesitamos una pieza de evidencia y no la tenemos. Mira, Maybor, nos llama la atención, justamente, y tú que te encuentras en Nueva York, lo hemos conversado en varias oportunidades, cómo justamente Nueva York viene siendo usado como el gran epicentro de los acontecimientos bastante extraños que vienen sucediéndose durante el 2020. Estoy hablando, por ejemplo, de uno de las ciudades más afectadas con respecto al tema del coronavirus, con el tema de los muertos, de esa cifra espeluznante de víctimas mortales y de personas que son infectadas, ¿no?, con respecto a este mal. Bajando un poco la marea, ya se logró en Europa, Italia, España, y bajando un poco la marea en el Asia, vemos que justamente cambia completamente el leitmotiv hacia el tema del racismo. Me llama la atención que justamente, bueno, ha habido racismo desde hace más de 400 años, pero justamente en Estados Unidos, pero justamente es los latinoamericanos, ¿no? La población hispana, según el Washington Post, que lo tengo aquí, dice que el año pasado hubo 258 ciudadanos negros y 172 hispanoamericanos, la segunda, que perdieron la vida a manos de la policía, pero de los hispanos nunca ha explotado ninguna situación de este tipo, ni ningún grupo de estos que acabas de nombrar lo ha tomado como bandera, ¿no? Nos llama muchísimo la atención porque ven, por ejemplo, aquí lo tengo, el señor Biden, ¿no?, en un trabajo aquí lo tenemos, si se pueden ver, desde Los Angeles Times. ¿Qué dice el señor Biden allí? Bueno, el señor Biden dice que
los hombres blancos, siendo blancos, son la razón por la que tenemos un racismo institucional. Señala justamente que va a remarcar su campaña en el tema de las tensiones raciales en los Estados Unidos, para lo que responsabiliza directamente a Trump, lo llama el supremacista blanco, y señala que no oculta estar dispuesto a hacer de las tensiones raciales que estamos viendo en este momento, en ese nivel, como su tema central de campaña, pero desde la perspectiva opuesta de Trump. O sea, que todo parece indicar que todo esto es un manejo, digamos, de un teatro de operaciones que estamos viviendo los ciudadanos con angustia, pero que es la nueva manera de hacer política en el mundo. ¿Cómo lo ves tú con esto de la globalidad? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás planteando. Hay que revisar los tiempos de la agenda, hay que revisar los temas de la agenda y los intereses que se quieren sembrar en la narrativa, que obviamente está vinculada a Joe Biden y al deseo casi enloquecido que tienen los demócratas de sacar a Trump a como de lugar de la presidencia de los Estados Unidos. Hemos observado ese comportamiento en los últimos 3 años y medio que Trump ganó la presidencia. Desde el principio ellos no lo aceptaron y luego empezaron a realizar una serie de planes y estrategias que hasta ahora han fracasado. Y todos los elementos que se ven en este momento, primero con el caso del coronavirus, acá me refiero a la ciudad de Nueva York, que se convirtió en el epicentro. Hoy en día, con esta lucha que, si bien tiene un origen justo, que fue el asesinato de George Floyd, como tú dices, hay muchísimos otros asesinatos en manos de la policía que nunca fueron vistos como estos. Hay gente honesta, afroamericanos, que han sido asesinados y eran gente honesta, pero no fueron en el tiempo que se requería para llevarlo a este escándalo y a este movimiento nacional e internacional, porque hay países que ahora se unieron a esto sin entender en lo absoluto lo que está ocurriendo y lo que hay debajo de estas manifestaciones. Entonces, coincido totalmente contigo. Creo que en efecto esto forma parte de una agenda para generar una narrativa más contra Donald Trump y contra las opciones que hay sobre la mesa en estos momentos, porque hasta ahora no se había logrado una estrategia exitosa. No sabemos si esta va a terminar con éxito. Lo que sí sabemos es que se difundió por todo el país y a nivel internacional, y hay gente que está trabajando en función de que se mantenga al menos hasta el 3 de noviembre, que es cuando son las elecciones. Y a raíz de esto les cuento otro que nos está preocupando bastante, y es el hecho de que en los estados demócratas se ha venido trabajando la idea de que las votaciones, debido al coronavirus, que nadie respeta, dicho sea de paso en estos momentos, en esas tumultuosas manifestaciones, ningún distanciamiento social ni ningún tipo de las medidas que había utilizado o habían ordenado los gobiernos para evitar los contagios. Aquí nadie está respetando eso. En Nueva York salen miles de personas a la calle, ni siquiera el toque de queda se respeta, mucho menos el distanciamiento. Aquí no se respeta absolutamente nada. Pero todo esto va al hecho de que nuevamente vayan a haber unos contagios o unos aumentos de contagios de coronavirus y la gente tenga que votar por papeletas, es decir, por correo. Lo que se presta, y ya hay organizaciones que han venido denunciando, como por ejemplo Justice Watch, que ha señalado que esta estrategia de generar todas estas manifestaciones a favor de los afroamericanos, etcétera, sin tomar cuidado con las medidas que han dictado los gobiernos federal, el gobierno federal y los estatales para evitar los contagios, entonces conlleve a una segunda ola de contagios de coronavirus que obligue a que no se hagan las elecciones directamente en persona, sino a través de papeletas, lo cual estaría muy difícil de comprobar los resultados de la misma. En estos momentos las instituciones
en los Estados Unidos están puestas a prueba. No sabemos si van a pasar la prueba, son por lo general instituciones fuertes, pero en este momento están siendo retadas por una especie de conspiración nacional que coincide con los objetivos de una conspiración internacional. Maybor, rapidito también, ¿tú no crees que todo esto que estás planteando en ese contexto pudiera estar presentándonos la posibilidad de un deterioro de la democracia norteamericana? Sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo y cada vez que suceden hechos de esta naturaleza me doy cuenta y por eso digo que las instituciones democráticas de los Estados Unidos están a prueba y están siendo retadas por grupos conspiradores que no aceptan el Estado de Derecho y que quieren transformar la forma de gobierno y el sistema estadounidense. Y obviamente esto va a traer consecuencias directas a los ciudadanos norteamericanos. Ya nosotros entendemos muy bien cómo se destruye un sistema democrático, sabemos los venezolanos que se destruye y es muy difícil recomponerlo. Y los mecanismos de destrucción están presentes tanto en el gobierno federal como en los gobiernos estatales y locales. Yo lo aprecio a diario acá en Nueva York, donde la capacidad de gobernanza del alcalde Bill de Blasio, que es el alcalde mayor de la ciudad, y la capacidad de gobernanza, este tema es importante, del gobernador Andrew Cuomo, están por el piso. Es decir, la capacidad de autoritas de estos dos gobernantes demócratas no tienen el respaldo de la ciudadanía rebelde que quiere acabar con la policía y destruir las instituciones para generar unas que se parezcan a lo que ellos quieren que se parezca. Y no tiene nada que ver ese modelo ideal con una democracia representativa como la que funciona en estos momentos en Estados Unidos y con un sistema de libre mercado como el que caracteriza a Estados Unidos. Así que nosotros estamos frente tal vez a uno de los retos más grandes que ha tenido tanto las instituciones democráticas como el mismo sistema a raíz de la, si se quiere, aparición de un objetivo clave dentro de varios grupos que están aspirando totalmente lo contrario a lo que las personas que creen realmente en la libertad, la democracia y la libertad de mercado quieren, desean y buscan con todo el comportamiento mantener vigente al menos los que estamos aquí, porque como nosotros aquí venimos del futuro, como dice Dámaso, nosotros sabemos exactamente qué ocurre cuando el socialismo se instala y cuando se destruye la democracia representativa y el sistema capitalista. Lo sabemos. Hay muchos aquí hay más de 300 millones de personas que no lo saben, pero hay unos que están muy de acuerdo con lo que es el sistema capitalista y la democracia tal cual está establecida en los Estados Unidos y no tiene ganas de cambiarla. Pero hay un montón de revoltosos de izquierda y otros que coinciden con otros objetivos que nada tienen que ver con los objetivos de los Estados Unidos, que también quieren un cambio. ¿Lo están impulsando? Sí. ¿Están impulsando agendas? Sí. ¿Están transformando las narrativas a favor de un cambio que no creo que los Estados Unidos deba tener? Sí. Yo particularmente me declaro amante del sistema norteamericano tal cual lo conocíamos hasta hace poco. Maybor, quería aprovechar que tú eres una amplia conocedora de la corrupción y de los movimientos de la corrupción chavista a nivel internacional, para que le expliques a nuestra audiencia cuál es el valor que tiene José Luis de la Trinidad Ramírez Camacho, el superintendente de criptoactivos, para que Estados Unidos haya ofrecido una recompensa de $5 millones por información que lleve a su captura. ¿Quién es este sujeto? ¿Cuál es el papel que juega en el chavismo? Él está siendo acusado acá en la Corte del Distrito Sur de Nueva York de haber participado en operaciones relacionadas con la violación de las sanciones que Estados Unidos, el Departamento del Tesoro,
impuso contra el régimen de Nicolás Maduro a través del facilitamiento de servicios y de criptomonedas y todo lo que es este modelo de financiero digital a favor de Tarek El Aissami y Samar López. Samar López, para los que no lo recuerden, fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser el testaferro de Tarek El Aissami. Este caso tiene a 3 personas en custodia, 2 de las cuales se han declarado culpables. Uno de ellos, al parecer, está decidiendo lograr un acuerdo, una negociación para colaborar con los fiscales federales de acá de Nueva York. Y los otros están en proceso. Como les digo, estos individuos, son 3, son los únicos arrestados en este caso, y ellos empezaron, el que se declaró culpable empezó a hablar con los fiscales, a explicar más detalles de cómo era esta trama que permitió a Tarek El Aissami y a Samar López violar las sanciones. Estos tipos tenían una empresa en el estado de la Florida que se dedicaba a prestar servicios de vuelo charter y a alquilar aviones a personas internacionales, y Samar López y Tarek El Aissami lograron hacer contratos con ellos. Estos tipos fueron a buscar dinero de acuerdo a la acusación federal en Caracas, trajeron dinero en efectivo a los Estados Unidos, y fueron los aviones de ellos, fueron los que volaron a Tarek El Aissami. No sé si recuerdan que él estuvo por allá por Rusia, por Turquía, y esos viajes los hicieron a través de aviones cuyas empresas son norteamericanas, y de allí que los hayan acusado de violar las sanciones. Camacho forma parte de este entramado y él fue anexado a la acusación federal el 26 de marzo de este año. Nosotros no teníamos este detalle sino hasta que hubo lo que se llama un super indictment, que es como una acusación revisada por el gran jurado, en el que aparece Camacho como prestador de servicio, y obviamente al prestar servicio a través de lo que son los sistemas estos de criptomonedas, él inmediatamente violó las sanciones, y por eso es que forma parte de este grupo. ¿Por qué lo colocan a él dentro de los más buscados y le ponen un precio? Porque los 3 acusados, o sea, Tarek El Aissami, Samar López y Camacho, son los que no están en ese caso bajo la custodia de las autoridades. Ya Tarek El Aissami y Samar López habían salido inicialmente en las páginas de Homeland Security como los más buscados, y posteriormente a Tarek El Aissami le pusieron una recompensa, y a este individuo también, a Camacho, porque ellos dos son funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Samar López es uno de los más buscados también, pero él es testaferro del Aissami, socio del Aissami, y no está en esa línea de funcionarios del gobierno, sino de testaferro. Maybor, mira, también te quería preguntar a propósito del caso de Jocelyn, ¿no? Justamente creo, no sé, corrígeme si no estoy en lo cierto, que es una de las personas involucradas en el tema de lavar recursos, dinero, tanto a el Aissami como al propio presidente Maduro, ¿no? Y también quería hacer la salvedad que, a ver, muchos de estos delincuentes les importa muy poco este tipo de sanciones, porque ellos están apostando, y ha sido abierta el planteamiento, a que haya un cambio de gobierno, porque a nivel de la globalidad todos están esperando una situación similar, porque también ya se están dando algunos cambios en las instituciones. Fíjate que, por ejemplo, había conversado contigo sobre lo referente a entes, personas que han sido inclusive detenidas, no solamente de Venezuela, o que han sido señaladas, no solamente de Venezuela en cuanto al lavado de dinero, sino de otros países como Irán, ¿no? Y donde, bueno, últimamente pues se están generando decisiones que dejan mucho que desear. No sé si nos puedes comentar un poco la última situación. Bueno, tuve problemas en escucharte la pregunta completamente, pero sí, Camacho forma parte del grupo de los lavadores, y por eso fue incluido el 26 de marzo en la acusación. Él es funcionario, él es superintendente y tiene bajo su poder
el uso y la herramienta como tal, que es esta moneda digital del petro. Pero de acuerdo a lo que hemos leído, no solamente es el petro, sino que hay como un mecanismo de lavado que incluye otras monedas, porque hasta el momento no hay leyes, a pesar de que la criptomoneda y particularmente el petro tiene un sobrepeso y fue sancionada, esos movimientos fueron sancionados también por el Departamento del Tesoro. No existe ninguna ley que pueda regular a los lavados de dinero que se hacen bajo este mecanismo de criptomoneda. De allí que Rusia e Irán estén utilizando las monedas al estilo petro para también lavar dinero. De hecho, se anunció inclusive hasta de Corea del Norte que están usando el mismo mecanismo para poder lavar activos, que lo utilizan desde hace mucho tiempo los carteles de la droga, los grupos terroristas y todas las organizaciones criminales que necesitan mover dinero de un lugar a otro, y aunque se dejan huellas, es mucho más complicado para las agencias que aplican la ley ubicar y monitorear todo y quiénes son los beneficiarios finales de esas enormes transacciones que ocurren fuera del sistema bancario oficial o del sistema financiero formal. De todas maneras, en el caso venezolano, el petro está atado al petróleo. Y como quiera que el petróleo venezolano pierde fuerza cada vez más, yo creo que el petro es una suerte de propuesta que no terminó de cuajar. Yo tengo la certeza que ellos están lavando dólares, lavando dinero de diversas formas. Pero también tengo la certeza de que los mecanismos de seguir esos movimientos también son muy expeditos y en algún momento lo vamos a saber. Nada pareciera oculto cuando se trata de hacer una excelente investigación y tiene algún propósito. Sobre todo porque hay muchos países que tienen en sus arcas dinero de venezolanos y que muchas veces no lo dejan mostrar, porque el dinero de la corrupción de alguna manera también contribuye a la expansión de la economía del mundo. Y sin duda, pues cada quien lo mueve según sus intereses. Hay a veces preocupación porque hay venezolanos que perseguidos por los regímenes, por el régimen de Maduro, les es difícil ingresar a un país, mientras que a gente que sabemos que ha estado al borde de la delincuencia o simplemente son lavadores o simplemente corruptos, tienen ingresos facilitos porque pueden conseguir que se les atienda y se les reciba incluso no con honores, pero por lo menos con cierta ventaja. Sí, estoy de acuerdo contigo. Para eso, mira, el crimen organizado transnacional tiene una serie de herramientas que utiliza de manera bastante efectiva para lograr que lavadores de dinero, criminales financieros, sean capaces de pagar, por ejemplo, escritorios jurídicos. Aquí en los Estados Unidos observamos a diario, o agencias de lobby que son legales en Estados Unidos y que reciben dinero de la industria criminal para lograr que le regresen las visas a los chavistas o a cualquier otro criminal que ande perseguido por el planeta. Ellos logran que se paren investigaciones federales, que no se hagan revisiones por parte de los bancos. Es decir, el crimen organizado ha penetrado el poder y el sistema en muchos países. Si lo hizo en los Estados Unidos, donde el avance de las leyes contra el lavado y contra el crimen organizado tal vez son una de las más avanzadas, no lo van a lograr, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia, que tienen unas estructuras muchísimo más débiles e incapaces de lograr aplicar la ley a estos criminales financieros. Yo les voy a comentar hoy un caso que le había hablado a Damaso antes de que empezáramos a conversar. Y es de un tipo, imagínense el nivel de penetración, que un tipo que fue investigado por los fiscales federales de los Estados Unidos, fue arrestado, fue llevado a juicio y a través de un jurado se le condenó por delitos financieros graves y por la violación de las sanciones que el Departamento de Estado impuso a la República Islámica de Irán. Este hombre lavó dinero del gobierno de Hugo Chávez a través de unos programas de ciudades iraníes, que yo no sé si ustedes lo recuerdan, una de ellas, por cierto, en el estado Zulia, en Lagunillas. Ciudad Ojeda, se llamaba la nueva Ciudad Ojeda,
y todo este dinero fue canalizado a través de bancos estadounidenses. El hombre fue hallado culpable por el jurado, convicto, y enfrentaba una condena prevista para el mes de agosto de más de 25 años, de 125 años. Y la sorpresa es que ayer, de una manera sorpresiva y en la noche, bien tarde, se le retiraron los cargos, se dejó en libertad, y todo el mundo está estupefacto, empezando por los fiscales, que fueron los que trabajaron en el caso duramente para probar que el tipo era culpable. Ese caso en particular deja muchas interrogantes, tiene muy pocas explicaciones. La decisión de eliminarle los cargos nadie la entiende, porque los argumentos que se establecieron son muy débiles, pero esto nos lleva a nosotros a pensar en que todos los tentáculos son capaces de tocar cualquier cosa. Nos podemos poner a ejemplos de ejemplos que incluso tocan hasta los chavistas y los opositores en Venezuela. El crimen organizado tiene tentáculos internacionales, son un monstruo, capaces de comprar conciencias, de pagar campañas para poner presidentes, para quitar presidentes. Y eso es lo que estamos enfrentando, un mundo criminalizado donde las organizaciones criminales tienen más poder que las propias instituciones democráticas y que aplican la ley. Amigos, estuvimos con Maybor Petit, periodista venezolana que vive en los Estados Unidos y que conoce mucho de la política norteamericana. Ella dice, por ejemplo, que la democracia norteamericana pudiera estar en peligro. Y también nos dice que el crimen internacional a veces está por encima de leyes y de lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico, etc. Eso es muy delicado y por supuesto lo tratamos con ella y usted lo verá esta semana en YouTube, en De Norte a Sur, episodio número 10. Recuerdo ahora, amigos, antes de despedir a Damaso Jiménez, Darwin Chávez, para saludar a Alexis Sánchez, a Gilmer Rodríguez, a Euclides Licero y a Jorge Gutiérrez, que están pendientes de nosotros en estas emisiones de Norte a Sur. Fue todo, amigos, por esta semana. La próxima semana volveremos con ustedes. Bueno, y lo dejamos hasta acá, a menos que ustedes quieran decir algo más para terminar despidiendo a Damaso Jiménez de Venezuela USA ORG, Darwin Chávez de Verdades y Rumores, y yo que ahora estoy haciendo algo con Guido Briseño en Instagram. Bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Por supuesto, por el canal de Damaso Jiménez en YouTube, por rumores.com y por venezuelausa.org.